La ciudad duerme, pero tú no. Ni siquiera puedes. Allá afuera las antorchas titilan como si la noche entera estuviera respirando con nervios. No entiendes por qué tu doncella, que siempre camina arrastrando las faldas como si arrastrara una vida entera, esta vez se mueve rápido, como si la persiguiera algo invisible. No quiere mirarte a los ojos. Mala señal. En palacio, cuando la gente evita tu mirada, algo grande y casi nunca bueno está a punto de ocurrir. El aire huele distinto, cargado de humo y rumores. No salgas, te dicen, como si fuera posible. Eres hija de Isabel y Fernando, y aquí todo el mundo sabe que no hay órdenes inocentes. Te asomas a la ventana. Los guardias están doblados en grupos, cuchicheando como escolares que esconden un secreto, salvo que su secreto puede derribar reinos. Podrías preguntarles, pero sabes la respuesta anticipada. Una reverencia rápida, una sonrisa de cera, y nada más. A veces piensas que nacer princesa es como vivir en una obra de teatro en la que no eliges papel ni texto. Tu madre, la reina guerrera, siempre con armadura de acero y voluntad de granito. Tu padre, el rey estratega, capaz de tejer alianzas con un parpadeo. ¿Y tú? La pieza que se mueve para cerrar pactos. El rostro que sonríe en bodas diplomáticas. La voz que recita frases ensayadas en salones donde todos miden cada sílaba. Algo se agita en tu estómago. No es miedo exactamente. Es esa sensación de que alguien más ha decidido tu destino mientras tú estabas distraída mirando la lluvia caer sobre los patios de palacio. El murmullo se intensifica. Alcanzas a oír tu nombre junto a otro que no reconoces bien. Un apellido extranjero. Suena como una promesa disfrazada de amenaza. Los historiadores dirán luego que esa noche todo estaba bajo control. Claro, porque bajo control significa que otros manejaban los hilos. Algunos hasta discutirán si realmente fuiste consciente de lo que se fraguaba. Pero tú recuerdas el frío que subía por la piedra del suelo y cómo, de pronto, comprendiste que las puertas del palacio podían cerrarse tanto para protegerte como para aislarte. Y mientras la ciudad sigue durmiendo, tú ya presientes la ironía. El amanecer no traerá luz, sino sombras más largas. Porque esta noche no es solo el fin de un día, es el principio de una jaula que aún no has visto, pero que ya empieza a cerrarse. Crecer como hija de los Reyes Católicos suena glorioso, si lo cuentas en un tapiz bordado. En la vida real, es más como vivir dentro de una partida de ajedrez en la que eres la pieza más valiosa, pero nunca te dejan mover. Te enseñan a leer, a rezar, a bailar lo justo para no pisar a un embajador y a hablar con la sonrisa precisa que oculta tus verdaderos pensamientos. También aprendes rápido que las paredes tienen oídos y las ventanas, ojos. Tus días en la corte están medidos. Misa, estudio, bordado, lecciones de protocolo, repetir. Y ensayar reverencias, como si tu columna vertebral fuera de goma. ¿Por qué tantas reverencias? Porque cada inclinación de cabeza es un mensaje político. Un error y un embajador puede creer que apoyas una guerra, o peor, que no le caes bien. Y eso, para los Reyes Católicos, es prácticamente una herejía. La convivencia familiar es una coreografía perfectamente ensayada. Tu madre, Isabel, domina cada escena con esa mirada que podría hacer temblar a un regimiento entero. Tu padre, Fernando, tiene el don de la palabra precisa y la sonrisa, que nunca revela la jugada completa.
Entre ellos, pocas veces hay desacuerdo en público. En privado, quién sabe. Pero tú aprendes a leer esos silencios como si fueran un segundo idioma. Un hecho curioso que a veces olvidas. Aunque creciste en Castilla, tu educación fue deliberadamente internacional. Latín para hablar con la iglesia, francés para la diplomacia, algo de flamenco, el idioma, no el baile, todavía, para posibles alianzas al norte. Los historiadores todavía discuten si todo este despliegue era para formarte como reina o como moneda de cambio en un matrimonio ventajoso. Spoiler: una cosa no excluye la otra. Afuera, el mundo cambia rápido. Granada ha caído. Colón navega hacia tierras que ni aparecen en los mapas. Y la Inquisición afina su maquinaria con precisión escalofriante. Dentro, tu mundo es más pequeño, pero igual de calculado. Cada visita de un embajador, cada banquete, cada mirada furtiva entre consejeros, es un recordatorio de que tu vida no te pertenece. Y sin embargo, a veces sueñas. Sueñas con caminar sin escolta, con elegir tu propio vestido sin que eso se interprete como una declaración política, con hablar sin medir el peso exacto de cada palabra. Lo que no sabes aún es que esos sueños serán el combustible silencioso para cuando empiece tu verdadera partida, la que no viene en los manuales de protocolo. El viaje a Flandes comienza como un desfile sin fin. Cofres de madera tallada, cofres de madera lisa, porque hasta la nobleza necesita maletas de diario. Arcones con vestidos y mantos que pesan más que un soldado con armadura. Y tú, envuelta en capas, escoltada por un séquito que parece más interesado en impresionar a los puertos intermedios que en tu comodidad. El mar huele a sal, pero también a cambio. Ese aroma extraño que mezcla aventura y resignación. Te casas con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria, duque de Borgoña, conde de Flandes y coleccionista de títulos al por mayor. La primera vez que lo ves, entiendes el apodo. Sí, es guapo. Guapo de retrato caro. Guapo de esos que saben que lo son. El problema es que, como muchos bellos de manual, parece convencido de que el mundo gira para mantenerlo en el centro. Y tú, bueno, tú llevas toda la vida viendo a tu madre mover mundos sin pestañear. Al principio, hay un entusiasmo juvenil. Él te sonríe, tú sonríes, brindáis, bailáis. Pero la realidad se cuela rápido. Felipe disfruta las fiestas como si fueran un deporte olímpico y las intrigas de corte como si fueran un pasatiempo inocente. Los rumores de sus conquistas extramatrimoniales llegan a ti antes que las cartas de tu madre. Dato curioso, tu dote no es solo dinero o tierras, sino un pedazo del mapa político de Europa. Castilla, Aragón, Borgoña, Austria, un rompecabezas que, bien encajado, podría hacer temblar a Francia. Los historiadores aún discuten si el matrimonio fue una jugada maestra de diplomacia o una trampa dorada para neutralizarte. Tú, en cambio, no necesitas debate académico. Lo vives en primera persona. Las ceremonias en Flandes son más ostentosas que en Castilla. Menos austeridad, más plumas, más telas brillantes, más todo. Hasta la comida parece competir por llamar la atención. Y aunque la música es alegre, hay un hilo invisible de política en cada baile. Porque aquí, más que en casa, la corte es un campo minado cubierto de terciopelo. Felipe es amable cuando quiere, y cuando no quiere, la distancia es tan helada como los canales de Bruselas en invierno. Aprendes rápido a leer el humor de tu marido antes incluso de que abra la boca. Y,
sin darte cuenta, empiezas a ensayar tu papel en esta nueva obra. La esposa que sonríe mientras cuenta mentalmente las piezas de un tablero que todavía no sabe si podrá mover. Descubres pronto que Felipe no colecciona solo títulos y capas bordadas. También acumula lealtades ambiguas y amantes tan discretas como un cencerro en misa. No es que esperases un matrimonio de novela rosa. Para eso tendrías que haber nacido en otra familia y otro siglo. Pero la rapidez con la que la realidad aplasta cualquier ilusión es casi ofensiva. En menos de lo que dura una moda en la corte, ya sabes que compartirás más silencios incómodos que confidencias. Las fiestas de Felipe son pequeñas guerras diplomáticas con música de fondo. Él domina el salón como un general maneja un campo de batalla. Movimientos calculados, alianzas selladas con un apretón de manos, promesas murmuradas entre copa y copa. Y tú, mientras tanto, conviertes cada sonrisa en un ejercicio de estrategia, porque aquí todo se observa. El ángulo de tu inclinación al saludar, la frecuencia con la que ríes, hasta cómo sostienes la copa. Un gesto mal interpretado y alguien redactará un informe para enviarlo a media Europa. Curiosidad de la época. En Flandes, las cortesanas de alto rango podían influir en decisiones políticas solo con un comentario en el momento adecuado. Los historiadores aún debaten si algunas de las amantes de Felipe movieron hilos reales o si simplemente disfrutaban del privilegio de la cercanía. Lo que no está en debate es que tu vida se ha convertido en un equilibrio constante entre no parecer celosa y no parecer indiferente. A veces piensas en tu madre, Isabel, y en lo que diría si te viera tragarte las humillaciones con tanto decoro. Probablemente algo como, recuerda quién eres. Pero en la práctica, ser Juana de Castilla aquí significa jugar un juego cuyos reglamentos escribió otra gente. Y esas reglas no contemplan que la esposa reclame terreno en las decisiones de su esposo. Felipe, con su encanto estudiado, a veces te ofrece momentos de cercanía, casi como si quisiera recordarte que la alianza matrimonial también tiene instantes dulces. Pero duran lo que tarda un rumor en atravesar los corredores del palacio. Después, vuelve el hombre político, el que mide más la ganancia de un acuerdo que el brillo de tu mirada. Y mientras él refuerza su red de poder entre bailes y banquetes, tú empiezas a comprender que tu mayor arma no será tu título de reina consorte, sino tu capacidad para observar en silencio, almacenar información y esperar, porque aquí la paciencia puede ser más letal que una espada. Con el tiempo, te das cuenta de que tu corona brilla, pero no pesa, al menos no en el sentido que debería. No tomas decisiones, no firmas tratados, no mueves ejércitos. Tu función parece limitarse a ser un broche decorativo en el chaleco político de Felipe. Y lo más irritante, todos actúan como si eso fuera perfectamente natural. Te sientas en banquetes, donde tu voz apenas atraviesa la música de los laúdes. Te presentan como la reina, pero las conversaciones importantes ocurren en un salón contiguo, con la puerta convenientemente cerrada. A veces, hasta te llega el eco de risas masculinas y el golpeteo de copas. Tú sonríes para las visitas, pero por dentro piensas, ¿reina de qué exactamente? Dato curioso, en teoría, como heredera de Castilla, tu rango está por encima del de Felipe. Sí, sobre el papel, él es el consorte y tú la soberana. Los historiadores siguen debatiendo por qué en la práctica esto nunca funcionó así.
Unos hablan de la costumbre medieval de relegar a las mujeres, otros de la habilidad política de Felipe para ganarse a la nobleza castellana antes incluso de poner un pie en Valladolid. Tú no necesitas teorías, lo vives cada día. Él viaja, negocia, se reúne con embajadores y consejeros, y tú te quedas en un segundo plano, como si tu presencia fuera un elemento decorativo del protocolo. La corte murmura sobre tu carácter difícil, palabra comodín para describir a cualquier mujer que no se conforma con asentir. Algunos te observan como si esperaran que confirmes las leyendas de tu supuesta inestabilidad. Y, aún así, hay un terreno donde nadie puede dominarte: tu mente. Anotas mentalmente cada desplante, cada maniobra, cada promesa incumplida. Eres paciente, pero no ingenua. Sabes que la política es un péndulo y que algún día podría oscilar a tu favor. Felipe, en su papel de monarca social, parece no advertirlo, o finge muy bien que no lo ve. Y mientras él reparte sonrisas y alianzas, tú perfeccionas el arte de mirar sin ser leída. Porque aquí, tu invisibilidad política no es una debilidad, es un disfraz. La noticia llega como una ráfaga helada. Felipe está enfermo, no un resfriado de invierno, sino algo que en la corte empieza a llamarse fiebre peligrosa, con ese tono de voz que evita la palabra mortal. Al principio, él insiste en seguir con sus rutinas, asistir a audiencias, mantener banquetes, como si la enfermedad pudiera intimidarse ante un buen vino y un salón lleno. Pero el cuerpo, al contrario que la nobleza, no entiende de títulos ni de orgullo. Lo ves apagarse rápido, demasiado rápido. Y aunque vuestra relación ha sido un campo minado de distancias y silencios, no puedes ignorar el vértigo de verlo así. El hombre que dominaba salones con una mirada ahora yace pálido, sin fuerza para alzar la copa. En las habitaciones de palacio, el aire se espesa con olor a ungüentos, sudor y miedo. Dato curioso: algunos cronistas posteriores apuntaron que pudo ser tifus, otros malaria, y los más suspicaces, envenenamiento. Los historiadores todavía discuten la causa exacta. Tú no necesitas etiqueta médica. Ves que se apaga, y eso basta. Felipe muere joven, demasiado joven, dejando un vacío que no es solo emocional, sino político. Para la corte, la pregunta inmediata no es ¿cómo estás?, sino ¿quién manda ahora? Porque el poder es como el pan caliente. Nadie quiere que se enfríe sobre la mesa. Tú quieres simplemente despedirlo, darle reposo, cumplir con lo que dicta el duelo. Pero pronto notas que el funeral es menos un homenaje que un tablero abierto. Consejeros que no te miraban ahora te buscan con urgencia. Mensajes urgentes llegan de Castilla y Aragón, recordándote, en caso de que lo hubieras olvidado, que eres la soberana legítima. En medio de la conmoción, empiezas a oír un murmullo persistente. ¿Es capaz de gobernar? Y aunque no lo dicen en voz alta, la insinuación flota como una sombra. Ya antes, algunos habían susurrado sobre tu temperamento. Ahora, esas dudas se convierten en herramienta política. El cuerpo de Felipe descansa, pero tú no. Sientes que te están preparando para algo que no eliges. Otra vez. La diferencia es que ahora, por primera vez, el tablero no tiene un rey al lado de tu pieza, y todos parecen ansiosos por ver si la reina puede moverse sola, o si conviene encerrarla antes de que lo intente. No hay luto que dure para siempre, salvo el tuyo. Decides,
o más bien sientes, que Felipe no debe quedarse solo bajo tierra tan pronto. Así que organizas lo que la corte terminará llamando el cortejo interminable, una procesión con su féretro que atraviesa caminos, ciudades y estaciones. Para ti es un acto de amor, de duelo, quizá también de negación. Para los demás es la confirmación perfecta de esa palabra que empieza a perseguirte como un eco molesto. Loca. El féretro avanza lento, escoltado por guardias que cambian de turno como si fuese un viaje sin fin. A veces, el corte se detiene para celebrar misa en su honor. Otras, porque hay barro hasta las rodillas, o nieve que convierte el paisaje en un lienzo hostil. Tú no te quejas. No es que no sientas el frío o el cansancio, es que no importan. Lo único que importa es que Él siga contigo un poco más. Dato curioso. En esa época, las procesiones fúnebres reales no eran tan largas ni tan errantes. Lo habitual era un trayecto breve hasta el lugar de sepultura. Los historiadores aún discuten si lo tuyo fue una excentricidad romántica o una maniobra política para retrasar tu regreso a Castilla, donde te esperaban decisiones incómodas. Durante el camino, las miradas se vuelven cuchillos. Tus propios acompañantes te observan de reojo, susurran entre ellos. Hay noches en las que el viento parece repetir esas palabras que ya no puedes ignorar. No está bien, no está bien. Pero tú te aferras al féretro como si fuera el último fragmento sólido de tu vida. No faltan incidentes. Un caballo que se asusta y derriba a un guardia, un puente que amenaza con ceder bajo el peso de la comitiva, un noble que te insinúa que deberías pensar en tu salud. Traducción: apresúrate a enterrar esto y volver al tablero político. Pero tú no cedes. Cada legua recorrida con él es una victoria privada sobre un mundo que te quiere obediente y lista para ser manejada. Mientras tanto, en las ciudades que atravesáis, el rumor crece. La reina de Castilla vaga con el cadáver de su marido. Y si algo has aprendido en tu vida, es que un rumor repetido lo suficiente se convierte en verdad oficial. El cortejo no ha terminado cuando la figura de tu padre, Fernando el Católico, reaparece en el horizonte político. Oficialmente, viene a protegerte y garantizar la estabilidad del reino. En la práctica, trae un ejército y una sonrisa afilada como navaja nueva. El mismo hombre que te enseñó que la política es un juego de paciencia, ahora parece decidido a dejarte en el banquillo. Fernando no pierde el tiempo. Reúne a los nobles, convoca reuniones, firma documentos que apenas tienes tiempo de leer. Te habla con tono paternal, como si siguieras teniendo 10 años y hubieras roto un jarrón de porcelana. Pero aquí no se trata de jarrones, se trata de tu corona. Y aunque no lo dice en voz alta, su estrategia es evidente. Si logra convencer a todos de que eres demasiado frágil para gobernar, podrá manejar Castilla como si fuera una prolongación de Aragón. Dato curioso: legalmente, tu derecho al trono es incuestionable. Eres reina propietaria, no consorte, y eso te coloca por encima de cualquier regente. Pero en la práctica, un regente con apoyo militar y político puede convertir la legalidad en adorno. Los historiadores aún discuten si Fernando planeó tu apartamiento desde antes de la muerte de Felipe, o si improvisó ante la oportunidad. El reencuentro con tu padre es un duelo de miradas. Él, calculador, evaluando cada gesto tuyo como si fueran pruebas para un diagnóstico conveniente. Tú,
silenciosa, intentando no dejar que vea la rabia que te bulle bajo la piel. Porque lo que más duele no es que te quite poder, es que lo haga con el mismo afecto frío con el que uno mueve una pieza de ajedrez para asegurar jaque mate. Pronto, tu duelo personal se convierte en un duelo político. Los consejeros empiezan a dirigirse a Fernando como si ya fuera el rey de facto. Los decretos salen firmados por él. Las audiencias importantes ocurren sin ti. Y cada vez que intentas intervenir, alguien se adelanta para protegerte del estrés. Es entonces cuando entiendes que no basta con sobrevivir. Ahora tienes que resistir. Pero lo difícil de resistir a un padre como Fernando es que nunca sabes si estás luchando contra un enemigo o contra la sombra más grande de tu vida. Llegas a Tordesillas en lo que parece una visita temporal. Te dicen que aquí estarás más tranquila, lejos del bullicio de la corte y de las tensiones políticas. Traducción. Es un encierro, pero con cortinas de terciopelo y vistas al río. El palacio, grande pero frío, se convierte en tu mundo reducido. La llave no la llevas tú. Los pasillos están vigilados por guardias que, oficialmente, están ahí para tu seguridad, aunque sus ojos no se apartan de ti ni cuando pasas la página de un libro. Tus sirvientes cumplen con su trabajo, pero lo hacen como si cada gesto formara parte de un informe que alguien más leerá. Hasta la comida que te sirven parece medida, como si quisieran recordar que cada bocado depende de su permiso. Dato curioso, Tordesillas, aunque apartado, no era un lugar improvisado para tu confinamiento. Había alojado antes a reinas y princesas retiradas por conveniencia política. Los historiadores aún discuten si Fernando eligió este lugar por su ubicación estratégica o por su discreta reputación como jaula dorada. Al principio, intentas mantener la rutina, rezar, leer, escribir cartas. Las cartas, claro, no siempre salen de aquí. Algunas regresan a ti sin abrir, otras desaparecen como si nunca las hubieras escrito. Cuando preguntas, las respuestas son tan suaves como evasivas. Debe de haberse extraviado, Majestad. Sí, claro, como si las cartas reales se extraviaran solas. El río Duero fluye imperturbable junto al palacio. Lo ves desde la ventana y piensas que es la única cosa libre en este lugar. Las estaciones cambian, los árboles pierden hojas y vuelven a vestirlas, pero tú sigues aquí. Los rumores del exterior llegan a cuentagotas, siempre filtrados. Te cuentan lo justo para que no olvides que hay un mundo fuera, pero no lo suficiente como para que lo eches de menos con urgencia. La corte puede estar a cientos de kilómetros, pero la política se mete hasta en tus sueños. Cada paso en los pasillos, cada conversación en voz baja, cada visita inesperada es un recordatorio. Tu corona sigue siendo tuya, sí, pero está guardada bajo llave. Y la cerradura, como todo en este lugar, no la controlas tú. En Tordesillas, el silencio no es ausencia de ruido, es una presencia constante, pegajosa, como una capa invisible que se cuela en cada rincón. Solo lo rompen los pasos de los guardias, cambiando turno, o el crujir de la madera cuando el viento empuja las ventanas viejas. Afuera, el Duero sigue su curso. Adentro, el tiempo parece detenido. Tus días se llenan de gestos pequeños. Acomodar un libro que ya has leído 3 veces. Bordar un pañuelo que no usarás. Caminar en círculos por la galería norte. Las paredes se convierten en confidentes mudos. De vez en cuando llega un rumor desde la corte.
que tu hijo Carlos crece fuerte, que en Castilla se discuten impuestos, que en Flandes hay nuevas intrigas. Nunca sabes qué es verdad y qué es solo el filtro amable de quienes controlan tu información. Dato curioso: las crónicas describen a Tordesillas como un lugar seguro y apacible para una reina retirada. Lo cierto es que, aunque no hay barrotes visibles, todo funciona como en una prisión. Las visitas están contadas y supervisadas. Incluso los regalos deben ser aprobados, como si un ramo de flores pudiera ser un acto de conspiración. A veces, en las noches largas, escuchas pasos que no son de guardia, murmullos que no provienen de tus sirvientes. Sospechas que hay oídos pegados a las paredes finas, registrando no solo lo que dices, sino cómo lo dices. Es entonces cuando aprendes el arte de hablar sin decir nada. Una habilidad que en la corte era útil. Aquí es supervivencia. El eco de tu vida pasada llega como un suspiro. Recuerdas los banquetes en Valladolid, los bailes en Flandes, las discusiones encendidas con Felipe. Parece otra existencia, como si lo hubieras soñado. Y sin embargo, todo sigue ahí, agazapado en tu memoria, esperando. Los historiadores aún discuten si en este encierro tu mente empezó a quebrarse, o si simplemente encontraste una forma distinta de habitar el tiempo. Tú sabes que no hay quiebre, lo que hay es desgaste, y el desgaste, como el agua sobre la piedra, actúa despacio, pero nunca se detiene. En Tordesillas, el silencio se convierte en espejo, y cada vez que te asomas, ves menos a la reina y más a la sombra de alguien que una vez lo fue. El día que tu hijo Carlos cruza las puertas de Tordesillas, el aire cambia. No es solo la expectación, es el peso de todos los ojos midiendo cada gesto. Él viene ya hecho un joven alto, seguro, vestido con una elegancia que huele más a Flandes que a Castilla, y trae esa mezcla incómoda de afecto y protocolo que siempre delata a los reyes cuando visitan a su propia familia. El encuentro es un guión que no has escrito tú. Te abrazan, sí, pero hay un telón invisible separando a la madre del monarca en formación. Sus palabras son suaves, medidas, como si cada frase debiera resistir la prueba de los cronistas que quizá la repitan después. Entre madre y majestad se cuela un silencio que no estaba la última vez que lo viste de niño. Dato curioso: Carlos no venía solo a verte. Oficialmente, la visita era también un acto político. Confirmar que la reina está bien cuidada, que la regencia funciona, que no hay motivos para inquietar al reino. Los historiadores aún discuten si su afecto era genuino o una formalidad que aprendió de memoria. Pasáis juntos paseando por las galerías del palacio. Él pregunta por tu salud, por tu rutina. Evita cuidadosamente cualquier mención a la política. Tú, por tu parte, evitas preguntarle directamente si piensa dejarte salir. No quieres escuchar la respuesta que ya sospechas. En cambio, le hablas de la primavera junto al Duero, de un libro que releíste, de las palomas que anidan en el tejado. Conversaciones seguras, sin fisuras por donde se cuelen espías. Aún así, entre líneas, ambos entendéis lo que no se dice. Él sabe que sigues siendo la reina propietaria. Tú sabes que él es el heredero que necesita mantener el tablero estable. Y la estabilidad, para casi todos, significa que sigas aquí. Antes de marcharse, promete volver pronto. No crees en promesas fáciles, pero sonríes igual. Lo ves alejarse con el mismo
paso decidido que tenía de niño cuando corría hacia algo que quería. Solo que ahora, aquello que quiere, no eres tú. Cuando las puertas se cierran tras él, el aire recupera el peso habitual. La visita termina y Tordesillas vuelve a ser lo de siempre. Un lugar donde las paredes escuchan, pero nunca responden. El tiempo, en Tordesillas, se desliza como arena fina entre los dedos, lento y constante, pero imposible de detener. Al principio, cuentas los días desde la visita de Carlos. Luego, empiezas a contarlos por estaciones. La primavera trae olor a flores húmedas. El verano aplasta con su calor inmóvil. El otoño deja alfombras de hojas en los patios. ¿Y el invierno? El invierno es solo un eco más frío del silencio habitual. Los rostros a tu alrededor también cambian. Sirvientes jóvenes reemplazan a los que envejecen o desaparecen sin despedirse. Guardias nuevos aprenden rápido que no deben cruzar más palabras contigo de las estrictamente necesarias. Hasta tus confesoras y damas de compañía parecen rotar como si alguien temiera que se volvieran demasiado cercanas. Dato curioso. Algunos documentos sugieren que este aislamiento prolongado fue deliberado, pensado para evitar que formases cualquier red de apoyo que pudiera servirte para reclamar poder. Los historiadores aún discuten si esto fue una táctica política consciente o simplemente la inercia cruel de un encierro sin fecha de fin. Aprendes a reconocer la erosión lenta que produce el tiempo. No es un golpe repentino, sino una gota que cae siempre en el mismo punto. Las rutinas se vuelven tan predecibles que podrías cronometrar los pasos de los guardias sin mirar. Y a veces te sorprendes a ti misma olvidando detalles del exterior. El sonido de un mercado, el olor de la leña recién cortada en una calle transitada, la prisa de la gente libre. En las noches largas, te descubres hablando en voz baja contigo misma. No es locura, lo sabes. Es solo la necesidad de escuchar una voz que no te mida ni te juzgue. Es el único espacio donde aún puedes ser Juana, sin títulos ni diagnósticos ajenos. El calendario, ese viejo verdugo, sigue avanzando sin compasión. Y tú empiezas a entender que no hay muralla más sólida que la costumbre. Cuando la gente se acostumbra a verte encerrada, tu ausencia del mundo deja de ser un escándalo y se convierte en la normalidad. En ese momento, comprendes que tu mayor enemigo no es tu padre, ni tu hijo, ni siquiera el consejo real. Es el tiempo mismo, que borra tus bordes hasta dejarte como una silueta tenue en la memoria de los demás. Con los años, tu historia empieza a tomar vida propia, fuera de tu control. Allá afuera, se habla de ti como de una leyenda que ya no necesita detalles exactos para sobrevivir. Juana la loca, dicen, con ese tono entre lástima y fascinación que la gente reserva para los personajes que son más cuento que persona. El rumor es un artista generoso. Te pinta como la viuda que recorre caminos con un cadáver por amor obsesivo, como la reina que habla con sombras en su habitación, como la mujer que perdió la razón por celos. Las versiones cambian según quién cuente la historia y para qué. En las plazas, tu nombre es un suspiro curioso. En la corte, una advertencia útil. Dato curioso, incluso en tu encierro, tu imagen se convierte en herramienta política. Algunos cronistas suavizan tu figura para mostrar la misericordia de quienes cuidan de ti. Otros
exageran tu supuesta locura para justificar que nunca recuperes el trono. Los historiadores de hoy siguen debatiendo si fuiste realmente inestable o si simplemente resultaba conveniente que lo parecieras. A ti, mientras tanto, te llegan ecos distorsionados de esas historias. Una dama de compañía que suelta un comentario sin querer, una carta filtrada que menciona lo que se dice sobre ti. Al principio, intentas corregirlos, explicar la verdad. Después entiendes que luchar contra un mito es como discutir con el viento. No sirve y te agota. La gente necesita creer en personajes claros, héroes, villanos, mártires. No saben qué hacer con alguien que sea todas esas cosas a la vez. ¿Y tú, a estas alturas, has dejado de preguntarte cuál de esas eres? Lo irónico es que, cuanto más crece la leyenda, más pequeña se vuelve tu voz real. Eres como una figura dentro de una caja de música. Gira siempre igual, al compás de la melodía que otros eligen. La diferencia es que aquí no hay llave para detener la música, salvo el olvido. Y el olvido, lo sabes, es paciente, tanto como el tiempo. Lo que nunca se dijo, o lo que nunca dejaron que se dijera, es el verdadero corazón de tu historia. Porque más allá de las etiquetas y los rumores, quedas tú, la mujer que heredó un trono, lo perdió sin abdicar y vivió décadas mirando el mundo a través de ventanas cerradas. En las versiones oficiales siempre hay algo que falta. No mencionan las cartas que escribiste y jamás llegaron. No hablan de las visitas que te prometieron y nunca ocurrieron. No cuentan cómo aprendiste a detectar mentiras en el tono de voz de un sirviente o a leer la política en el modo en que se servía el vino. Esos detalles tan pequeños no figuran en las crónicas, pero eran tu vida entera. Dato curioso, en los documentos reales rara vez se describe tu comportamiento de forma directa. Abundan las frases vagas, en su estado, según su disposición, por su bien. Los historiadores aún discuten si esos eufemismos escondían preocupación genuina o si eran solo fórmulas elegantes para justificar tu aislamiento perpetuo. En tu encierro, llegaste a preguntarte si la locura que te atribuían podía ser contagiosa, no por compartirla, sino por escucharla tanto. Cuando te repiten algo durante años, incluso lo imposible empieza a sonar razonable. Y si todos insisten en que el mundo es de una forma, ¿cómo convences a nadie, ni siquiera a ti misma, de que es distinto? El tiempo borra certezas. Quizá hubo momentos en que tu mente se volvió un laberinto demasiado complicado. Quizá no. Tal vez fuiste, sobre todo, una mujer incómoda en un mundo que necesitaba que fueras dócil. Y en la incomodidad, la historia encontró la excusa perfecta para callarte. Hoy, siglos después, la pregunta sigue abierta. ¿Juana la loca o Juana la encerrada? Puede que ambas, puede que ninguna, porque lo que nunca se dijo, y quizá nunca se dirá, es que tu historia no encaja en las casillas cómodas que la gente necesita para dormir tranquila. Pero en Tordesillas, tú dormías poco. Y cuando lo hacías, soñabas con el aire libre, aunque en los sueños no siempre recordabas ya cómo olía. En tus últimos días, el mundo exterior es apenas un rumor que llega debilitado por muros y años. Las estaciones ya no se distinguen por el paisaje, sino por el frío que se cuela bajo la puerta o el calor que hace más pesado el aire de tu habitación.
tus manos tiemblan un poco más, tu andar es más lento, pero tu mirada aún guarda ese brillo obstinado que no pudieron apagar ni Felipe, ni Fernando, ni Carlos. El palacio huele a cera gastada y a madera vieja. Reconoces cada grieta del suelo, cada sombra en la pared. Son los compañeros silenciosos de un encierro que ya no cuentas en días ni en años, sino en vidas. La vida que tuviste antes, la que te robaron, y esta última, en la que el tiempo parece estirarse como un hilo interminable. Dato curioso, hasta el final, los registros oficiales mantuvieron el mismo tono distante. La reina continúa en su retiro de Tordesillas, atendida con esmero. Los historiadores, con la frialdad de la distancia, aún discuten si retiro es una palabra suave para decir prisión, o si de verdad creían que vivías bajo cuidado y no bajo llave. Las visitas son escasas, y cuando ocurren, traen un eco incómodo. Todos saben que este capítulo no tendrá un giro inesperado. No habrá regreso triunfal, ni liberación, ni justicia histórica que llegue a tiempo. Solo la certeza, tan limpia como cruel, de que tu historia terminará aquí, en este rincón apartado de Castilla. A veces, en la quietud de la noche, piensas que si el mundo hubiera querido saber la verdad, la habría buscado mientras aún podías contarla. Pero no lo hizo. Quizá porque la versión que inventaron sobre ti resultaba más útil, más manejable y más entretenida. Cuando cierras los ojos, el Duero sigue fluyendo allá afuera. No lo ves, pero lo imaginas igual que siempre. Libre, ajeno, eterno. Y en ese último pensamiento te dejas llevar con la misma calma con la que, tantos años atrás, aceptaste que tu jaula no tendría llave. Quizá nunca fuiste tan invisible como creyeron. Quizá tu historia no terminó en los muros de Tordesillas, sino en cada voz que aún pronuncia tu nombre. El tiempo borra, sí, pero también susurra a quienes saben escuchar. Y esta noche, mientras cierras los ojos, el eco de tu verdad sigue flotando sobre el Duero.